Buenas noches. En ocasiones vas leyendo libros y se crean misteriosos vínculos entre ellos, correlaciones significativas que pueden llevar a originales pensamientos tal vez. Este es el punto de partida. Tuve la ocasión de encadenar dos textos biográficos, la lectura de dos textos biográficos, uno sobre el pintor Joan Miró y otro sobre el director de cine David Lynch. A partir de estos dos artistas y de la obra de Jacobson, el lingüista, vamos a examinar la creación antes del lenguaje, en lo que se conoce como la afasia. El primer libro es Joan Miró, El niño que hablaba con los árboles, escrito por Josep Massot. Este libro de cerca de 550 páginas profundiza en la vida de Miró y además lo hace con detalle, gusto por lo anecdótico y una prosa fabulosa. Ayudé a corregirlo antes de que se editara cuando el texto era mucho más extenso todavía. Y por eso no lo tengo aquí impreso, el libro en sí, pero doy fe de que es una gran prosa, es un gran escritor biográfico, un gran biógrafo, por decirlo así, Josep Massot. A mí este pintor no me interesaba demasiado hasta que conocí el libro que os menciono. El otro libro que sí tengo aquí es El hombre de otro lugar, de Dennis Lim, publicado por Alpha Decay, un libro que habla de la vida de David Lynch. Es una revisión biográfica más centrada en la obra que en retratar la vida privada, pero bueno, nos interesa también este libro y el de Miro. Lo que decía, leí ambos libros seguidos y vi una relación. Tanto Lynch como Miró tenían claras dificultades, bueno, Lynch tiene, con el lenguaje verbal. A lo largo de la biografía de Massot vemos a un Miró silencioso y tímido, sumamente inteligente pero parco en palabras. Su prosa era seca y escueta en la correspondencia. En el libro de Lynch encontré algo parecido. Es tal vez más conocida la dificultad expresiva de Lynch en materia de lenguaje estrictamente verbal. Resulta curioso en un autor de tal magnitud, de hecho, y profundidad que su prosa sea tan escueta, esquelética. Si cogemos su libro Atrapa el pez dorado, un libro que trata sobre la meditación trascendental, lo encontramos hasta naif desde un punto de vista literario. Funciona porque es un libro sobre meditación trascendental, algo en sí difícil de bajar a palabras. La cuestión, al parecer, y aquí profundizamos en este vínculo, ambos artistas tuvieron algún tipo de afasia en su juventud y tardaron más de la cuenta en empezar a hablar. Punto número uno. El propio biógrafo Dennis Lim señala que Lynch siente una particular atracción hacia los términos abstractos cuando habla, por lo que muchas veces su discurso puede resultar vago o simple, sobre todo en comparación con la sofisticación de su dominio del lenguaje del cine visual. Bueno, y sonoro también. Afirmaciones recurrentes de Lynch con esta naturaleza abstracta y poco concreta. Dos puntos. Cuando haces algo que funciona, sientes felicidad, dice Lynch. Las grandes ideas son hermosas, emocionantes, te hacen sentir como enamorado. Cuando el proceso creativo queda bloqueado, es algo terrible. Como podéis observar, son ejemplos de una cierta vaguedad debido a lo abstracto de las afirmaciones. Ahora hemos de dar un salto y pasar a una nota encontrada en el capítulo 17 del seminario número 3, la psicosis de Lacan. Una nota que me permitió establecer las conexiones. Voy a intentar seguir un hilo de razonamiento sencillo para este formato de vídeo, pero tal vez sea un vídeo por momentos complicado. En esa nota, en el libro de la psicosis, se habla de los trastornos afásicos. Recordemos que la afasia es una pérdida o trastorno de la capacidad del habla debido a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral, o sea, desaprendemos el hablar. En este sentido, podríamos decir que Lynch y Miró, por lo expuesto, fueron en alguna medida afásicos. Lynch, por ejemplo, no empezó a hablar, como decía, hasta los 7 años. Existe sin duda una anomalía ahí, en el empezar a hablar tan tarde, en dominar el lenguaje tan tarde. En esta nota, Lacan señala que su amigo, el lingüista Roman Jakobson, clasificó de forma clara los síndromes afásicos y mostró que la afasia no es solo un problema o cuestión orgánica, sino también un problema lingüístico. En su texto, y ahora vamos a profundizar, en su texto Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de trastornos afásicos, Jacobson nos habla de varias cuestiones clave. La primera es que hay una simetría entre la afasia de quien aprende a hablar y la afasia degenerativa de quien pierde la habilidad del lenguaje y tiene una afasia en avanzada edad. Las pérdidas afásicas del adulto resultan ser un espejo de las adquisiciones en el niño. En el niño me refiero a la adquisición de los sonidos del habla, en el sentido de que siguen
comparativamente un desarrollo inverso. Lo que les ocurre a los afásicos adultos es inverso a lo que ocurre a los niños cuando aprenden a hablar. Es como un efecto de espejo. O sea, de alguna forma vemos que se entra y se sale del lenguaje a través de un proceso. Y antes y después del lenguaje está lo que nosotros denominamos afasia. Pero aquí ponemos una primera pregunta. ¿Es la afasia ausencia de lenguaje o bien, muy distinto, es la afasia otro lenguaje? Nosotros lo llamamos afasia por tipificar el síndrome, pero en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay tal vez otro lenguaje distinto? La respuesta para mí es que lo que se ubica en el espacio afásico es otro lenguaje. Por lo tanto, no tanto un trastorno, lo vemos porque la persona pierde o no tiene la habilidad del habla y querríamos que estuviera en nuestro contexto del habla. Pero no sería tanto un trastorno, sino otro territorio tal vez explorable. La hipótesis es que en el territorio afásico las fuerzas creativas son más asequibles. La hipótesis es que en lo afásico las fuerzas creativas son puras y arquetipales, no contaminadas por la farsa del lenguaje y por lo tanto crear se vuelve más fácil cuando se está en territorio afásico. Por este motivo, prácticas como la meditación desbloquean sin lugar a dudas los procesos creativos a largo plazo en la mente de uno. Afirmado todo esto, veamos algunos detalles y profundicemos siguiendo la teoría de Jacobson. Aquí he tratado de simplificar y ser claro. Vamos a ver los dos tipos de afasia y a tratar de comprender por qué, aunque la afasia daña a la comunicación, pues no podemos comunicarnos bien con el otro, no daña la creatividad. La ausencia del lenguaje verbal facilita la creación en otros sentidos inéditos. Quien habla conoce solo algunas de las palabras y combinaciones posibles de su lengua. No sabemos todas las palabras. Cuando hablamos acudimos al lenguaje para materializar lo pensado, por decirlo así. Escogemos y juntamos palabras que forman cadenas de conceptos. Estos signos lingüísticos que ponemos juntos en hilera secuencial tienen dos modos de relación entre sí básicos. Primero tenemos la selección. Podemos escoger entre múltiples palabras para poder decir algo. La selección es un proceso que incluye también otro, el de sustitución, de un término por otro. Hay palabras que se pueden intercambiar por otras, por ejemplo los sinónimos. Luego tenemos la combinación. Todas las palabras escogidas se agrupan en unidades lingüísticas de sentido superiores. Es decir, escogemos las palabras y las combinamos. Si el escoger nos permitía sustituir, el combinar nos permite dar textura. Estas dos operaciones implican que cada signo lingüístico puede interpretarse de dos formas, una en relación con el código y otra en relación con el contexto. Jacobson dice, cuando alguien recibe un mensaje dicho por otra persona, percibe que el enunciado, o sea, el mensaje mismo, es una combinación de partes constitutivas, frases, palabras, fonemas, seleccionadas de entre el repertorio de todas las partes constitutivas posibles, el código, entre paréntesis. A partir de estos dos modos básicos, Jacobson distingue dos tipos de afasia o deficiencia del lenguaje en edad adulta, que, recordemos, es un espejo inverso de lo que ocurre en la infancia. Tenemos por un lado el trastorno de semejanza. Cuando se les muestra a los afásicos que tienen el trastorno de semejanza trozos de palabras o de frases, estos pacientes saben completarlas. Cuanto más dependan las palabras del contexto, más éxito tienen al expresarse. Por ejemplo, estos pacientes del primer tipo de afasia, si está lloviendo, les resulta más fácil decir que está lloviendo porque lo están viendo. En este tipo de afasia suele haber dificultad a la hora de decir los sustantivos. Normalmente el sujeto tiende a usar palabras genéricas, atención, recordad lo que he dicho antes de David Lynch, para expresar cosas concretas. Por ejemplo, dirá esta cosa al referirse a un objeto concreto. Tenderá a decir hice un plato de espaguetis antes que cociné un plato de espaguetis. Estos pacientes tienen dificultades a la hora de nombrar un objeto que se les señale. Si se les muestra una cuchara, antes de decir cuchara, dirán algo elíptico pero relacionado, por ejemplo, cocinar. Este tipo de pacientes del primer tipo de afasia recurren muchas veces a la metonimia, una figura retórica basada en la contigüidad. Designamos algo con el nombre de otra cosa, la metonimia. Unos signos pueden reemplazar a otros. Así, si el paciente sostiene un cuchillo, puede denominarlo como tenedor, en la medida en que son cubiertos. Este es el primer tipo de afasia, incapacidad de decir el nombre, podemos definir. El otro es su opuesto,
Lo que se pierde no son los sustantivos, sino las reglas sintácticas que los unen en la frase. Aunque las palabras del otro tipo de afasia, el segundo tipo de afasia, son precisas, su orden se vuelve caótico y lo que se obtiene es un conjunto inconexo de palabras. Por ello, este tipo de pacientes tienden a disminuir la longitud de sus frases. Disminuye la riqueza de la contextura. Las conjugaciones verbales, por ejemplo, desaparecen a favor del infinitivo. Se pierde entonces sintaxis, no sustancia del sustantivo. Daos cuenta que estos dos tipos de afasia, cualquier persona normal, en algún momento de estados alterados, las ha vivido, ha percibido este caos en la construcción sintáctica o bien no encontrar las palabras y usar desplazamientos. Esto lo conocemos de alguna manera, estamos hablando del trastorno, pero hay un amplio rango que nosotros hemos podido experimentar. Aquí ya acaba la parte más complicada, yo creo. Tenemos pues que el afásico o bien pierde palabras o bien pierde sintaxis. Son dos tipos de afasia. En ambas cosas hay dos elementos clave que se ven alterados, el uso de la metonimia y el uso de la metáfora. Si el proceso de degeneración que acabamos de ver es un espejo inverso de lo que ocurre en la infancia, hemos de preguntarnos, ¿qué ocurría en la mente de David Lynch y Miró cuando todavía no hablaban, pero el resto sí? ¿Qué implicó que pasaran más tiempo que otros fuera del lenguaje? ¿No es eso una clave según lo que hemos visto de todo su arte? Pues el cine de Lynch, muchas veces denominado como onírico, extrema y mucho el uso de lo metafórico y lo metonímico. Las relaciones entre las cosas, los objetos, los personajes, las tramas tienen desplazamientos especialmente marcados. Y sinestésicos, vaya, y sinestésicos, muy sinestésico. Por otro lado, tanto las piezas figurativas como las no figurativas de Miró observan una destexturización de la sustancia a favor de la abstracción. Miró sin lenguaje más tiempo probablemente pudo comprender mejor las relaciones intrínsecas entre los colores, las relaciones previas a la definición técnica de los colores que ha hecho el positivismo, que hemos hecho con palabras. Miró seguramente estuvo más tiempo en un ámbito donde la metáfora y la metonimia funcionan diferente o tal vez incluso no acaban de existir o no es posible expresarlo, porque tal vez no sea ni siquiera un estado donde exista el tiempo como concepto, una secuencialidad. Esto sería asunto para otro de estos vídeos especulativos. Recordemos que todo esto es literatura y que aquí nos basamos en libros, en lo que dicen y especulamos. Lo que estoy diciendo, especulación o literatura, es que Lynch, a su vez, por pasar más tiempo fuera del lenguaje en la infancia, hasta los 7 años, pudo conocer la relación entre los elementos previa a la conceptualización y segmentación que provoca el lenguaje. Lo onírico es nube. El arquetipo que hemos visto en tantos vídeos aquí es nube. Su sustancia es densa pero informe. El arquetipo tiene límites difusos y el concepto no. Es interesante aquí mencionar como añadido una interesante charla de la neuróloga Jill Bolt Taylor en la que describe lo que sintió paso a paso al tener un ictus. Una neuróloga especialista reflexionando mientras le ocurre, en la medida en que podía reflexionar. Dicho ictus suspendió las funciones del lenguaje, las retrajo paulatinamente a medida que ocurría. Lo que quedó despejado, el lenguaje, no lo definiríamos como un trastorno, en el sentido de que sí, ella expresaba que, bueno, evidentemente el ictus tienes que ir al hospital para que te traten, evidentemente, pero ella expresaba en este vídeo, que os pondré también en la descripción, que no era exactamente lo que ella percibió como un trastorno. Ella tuvo la percepción inexplicable de unidad del mundo, de todas las cosas, y un sentido de comunión con una cierta totalidad. En fin, ahí hay bastante misterio. O sea, sin el lenguaje parece ser que tenemos una mejor percepción de una especie de uniformidad, lo etérico del mundo, tal vez. En fin, observaciones nocturnas. Recuerdo que repito otra vez, es un canal literario y especulativo. Que observamos anomalías relacionadas entre sí y buscamos ofrecer nuevas versiones del mundo. Cosas, investigamos cosas a través de libros. Este vídeo pertenece a la serie Pequeños Tratados, pero su contenido está en relación con múltiples vídeos de la lista de esoterismo y temas paranormales. Por ejemplo, un vídeo que grabé en oscuro estado meses atrás acerca de las formas mentales. Os dejo los enlaces en la descripción y con esto, vaya, me despido. Muy agradecido, por cierto, por vuestros comentarios que enriquecen las observaciones diletantes que aquí hacemos y me hacen aprender o abrir nuevas vías de investigación.
y con ganas de seguir profundizando en la especulación de sobremesa me despido.